Hola, bueno, vamos a seguir en este vídeo con más ejemplos de integrales triples. Vamos a ver un par de ejemplos en el que vamos a tratar de explicar con más calma cómo describir los recintos en dimensión 3 para que puedan ser integrados. Bien, vamos con el ejemplo. Vamos a considerar el volumen, vamos a calcular la integral triple en el recinto D de la función 1, no me voy a complicar realmente en la función ahora mismo, donde el recinto D viene descrito por los siguientes planos: el plano x igual a 0, el plano y igual a 0, el plano z igual a 2 y la superficie x igual a x cuadrado, z igual a x cuadrado más y cuadrado, que como todos sabemos es el paraboloide clásico, ¿de acuerdo? Tengo unos planos x igual a 0 e igual a 0 que son planos verticales, un plano z igual a 2, un plano horizontal, y luego tengo la superficie del paraboloide. Bien, es prácticamente imposible describir un recinto en dimensión 3 si no lo vemos previamente, si no somos capaces de dibujarlo. Aunque en algunos casos, los que no dibujáis demasiado bien, como me pasa a mí, si nos podemos ayudar de algún programa bien, y si no, a veces simplemente es una cuestión de imaginarnos cómo es el recinto. Observar que aquí lo que tengo es un paraboloide, luego tengo unos planos verticales que cortan, que son planos coordenados, y luego tengo una tapa arriba. Bueno, pues lo que veríamos sería aproximadamente esto que tengo aquí, ¿vale? Estos planos grises que tengo aquí serían los planos, este sería el plano y igual a 0, este sería el eje X, ¿vale? Este sería el eje Y y el otro sería el eje Z, lógicamente, ¿vale? Entonces el plano Z igual a 2 sería este plano que tengo aquí arriba, ¿eh? El plano perdón, y igual a 0 sería este plano que tengo por aquí, y el plano y igual a 0 sería el plano del fondo, y luego lo que tengo es la superficie del paraboloide de este color morado que tengo ahí. Bien, como os decía el otro día, la forma de describir un recinto en dimensión 3 consiste en elegir una variable para proyectar. Esa es la clave. Esa variable debe ser normalmente un eje en el que la figura pues sea fácil de proyectar, aunque ahora veremos que vamos a hacerlo en este caso en un par de ejes para que veáis cómo sale en otros casos. Y bueno, pues si yo tuviera que empezar en este ejercicio, lógicamente como es un paraboloide de eje Z, lo más cómodo va a ser proyectar a lo largo del eje Z y ver lo que sale. Entonces, ¿qué pasa si proyectamos a lo largo del eje Z? Bueno, pues si proyectamos a lo largo del eje Z, básicamente lo que nos va a pasar es que los planos verticales se van a proyectar en línea, es decir, básicamente lo que va a ver es el plano del suelo XY, pues esos planos verticales se me han convertido en estas dos rectas. El plano z igual a 2, ese no lo estoy viendo al proyectar, puesto que realmente proyecta todo el plano, y lo que proyecta al final es, fijaros que es esta curva de aquí, que es la más grande, es la que da toda la sombra. Al bajarla me va a producir aquí pues el corte de esa circunferencia, lógicamente es un paraboloide circular sobre el suelo. Es decir, lo que haríamos sería, en la proyección es este cuarto de círculo que tenemos aquí, pero claro, necesito saber exactamente qué círculo es, qué radio tiene, y para eso debemos darnos cuenta de que precisamente la curva que me da la mayor longitud aquí, el mayor radio, la produce la que está a altura z igual a 2 sobre el paraboloide. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es, digamos, cortar, ¿vale?, ese paraboloide con ese plano, y automáticamente me sale la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 2, que sería la ecuación de esa circunferencia que tengo ahí. Por lo tanto, tengo como proyección el cuarto de círculo de radio raíz de 2. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos, por tanto, esta proyección, vamos a describirla correctamente. Entonces, si proyecto la proyección en el eje Z, pues me produce entonces este cuarto de círculo, ¿vale? Y este cuarto de círculo ya sabemos que, y para x y 0 mayor que 0 y mayor que 0, puesto que están descritos en el primer cuadrante, este cuarto de círculo se describe de forma sencilla en dimensión 2, como ya decíamos. Voy a escoger un par de valores para la x para que abracen el conjunto, para acotarlo, en este caso esas dos rectas verticales. Lógicamente este es el radio raíz de 2, por lo tanto la x se mueve entre 0 y la raíz de 2, ahí no hay mucho problema, espero. Y luego la y me meto dentro del conjunto, me muevo tal y como se mueve la y. Fijaros que todas las variaciones de la y tienen una línea abajo, que sería la y igual a 0, y tienen una curva arriba que la limita, que sería
justamente la línea de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 2, de la cual despejamos la y y cogemos su parte positiva, puesto que la parte negativa estaría por abajo del eje y, y eso nos da la variación para la y, ¿vale? Bien, ¿cómo varía la z? Bueno, pues aquí es donde hay que volver a la dimensión 3 y meterse dentro del conjunto y variar como si estuviéramos dentro del conjunto y variar como si fuéramos el eje Z. Entonces, observar que cuando yo me dejo caer aquí me voy a tropezar siempre con la superficie del paraboloide, mientras que cuando me elevo me voy a tropezar siempre con la superficie del plano. Por lo tanto, lo que limita a la Z es, por una parte, la ecuación del paraboloide, que ya la conozco, es decir, z igual a x cuadrado más y al cuadrado, ¿vale? Y por otra parte, la ecuación del plano, que es z igual a 2. Así pues, esta es la descripción del conjunto que me permite integrar, así que la integral se debería escribir como la integral entre 0 y la raíz de 2, la integral entre 0 y la raíz de 2 menos x cuadrado, y la integral entre x cuadrado más y cuadrado y 2, y los diferenciales de z, de y, de x en ese orden, que es el orden en el que hemos establecido las variables. La función a integrar es 1, por lo que, por tanto, esta integral me va a dar el volumen de este cuarto de paraboloide. Esta es una integral que se puede hacer, no es excesivamente complicada, pero es un poco latosa por el tema de las raíces. Bueno, os la dejo a vosotros para que practiquéis un poco, pero a fin de cuentas no es tan relevante. Y de hecho luego veremos que todo este tipo de integrales las solemos cambiar de variable para que sea muchísimo más sencilla de realizar. Lo que sí voy a aprovechar ahora en este ejemplo es usar un orden de integración diferente del que estoy usando aquí, ¿de acuerdo? De manera que veamos cómo podemos cambiar el orden de integración, una integración triple. En este caso, el cambio de orden tenemos 6 posibilidades, puesto que podemos reordenar las variables x y z en 6 órdenes distintos. Bueno, pues yo voy a hacer un cambio de manera que, por ejemplo, me aparezca de x, de y, de z, ¿de acuerdo? Por ejemplo. En realidad, el cambio, el orden de integración nos lo debería marcar un poco el integrando. Muchas veces hay funciones que se integran mejor primero en una variable que en otra y entonces sería conveniente marcar ese orden. En este caso sencillamente lo vamos a hacer pues para que exploremos cómo los conjuntos se pueden describir no solamente proyectando a lo largo del eje Z, ¿vale? Entonces, en este orden de integración, observar que la última variable que tengo que describir, que es la primera que voy a integrar, en este caso era la z y ahora es la x, es la variable de proyección. Eso no tiene que quedar claro. Entonces, voy a proyectar a lo largo del eje x. Voy a ver qué sale en la proyección y luego describiré cómo se mueve la variable x. Entonces, a lo largo del eje x, ¿qué veríamos? Si yo miro la figura desde aquí, ¿vale? Observar que esencialmente al aplastarla hacia allí, lo que me voy a encontrar es que este punto proyecta sobre este punto, toda esta curva proyectaría sobre la misma altura, pues están todas a la misma altura, ¿vale? O sea que en el plano IZ, que es donde voy a proyectar, esta sería la proyección que voy a hacer en el X, voy a ver que esa curva ha proyectado aquí, esta es la altura Z igual a 2, es el mismo plano que teníamos antes, y observar que al final todo el paraboloide proyecta sobre justamente, no sé si se puede apreciar aquí correctamente, voy a cambiar el color, esa curva que aparece ahí, que es la curva, ¿vale?, que genera el paraboloide justamente sobre el plano x igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, como es la curva que genera el paraboloide sobre el plano x igual a 0, la puedo calcular fácilmente, porque el plano x igual a 0 y la ecuación del paraboloide las tengo. Por lo tanto, automáticamente de aquí obtengo que z es igual a y al cuadrado. Es esta curva de aquí. Z igual a y al cuadrado. Así pues, si esta es la altura z igual a 2, lógicamente, este y que tengo yo aquí va a ser la raíz positiva de 2. ¿Vale? Así pues, el recinto de proyección, observar que es este que aparece aquí, esta parte del paraboloide, que voy a pasar a describirla en los términos y z, y luego veremos cómo describimos la x. Entonces, hemos visto por tanto que la proyección en x me genera este dibujito que tengo aquí, ¿vale? Esta es la altura z igual a 2 y esto es z igual a y al cuadrado, de manera que esto es la raíz de 2. Y como fijaros que el orden que me piden es de y de z, eso significa que la z es la variable que tiene que variar entre constantes. De manera que voy a primero a acotar la z voy a acotar mi conjunto, que es este de aquí,
por rectas, en este caso, paralelas al plano, al eje, en este caso, Y, que son las rectas z igual a algo. Está claro que esta es la recta z igual a 0, esta es la recta z igual a 2, por lo tanto, la variación aquí sería z entre 0 y 2. ¿De acuerdo? Y ahora me metería dentro del conjunto y me muevo como se mueve la Y. Ojo, que este es el eje Y en este caso. Entonces la Y se está moviendo de forma ahora mismo horizontal. Si tiro hacia la izquierda, que sería el límite inferior, me voy a tropezar siempre, en este caso, con Y igual a 0. ¿Vale? Que sería este eje de aquí. Y si tiro hacia la derecha, me voy a tropezar siempre con la curva z igual a I al cuadrado, que es una curva que tengo que despejar. De aquí lo que hace es despejar de z igual a I cuadrado, despejo la I, me sale más o menos la raíz de z, pero claro, el z aquí es positivo, no tiene sentido que considere la raíz negativa, por lo tanto, I varía entre 0 y la raíz de z. Observa que aquí como despejo la I. Esta sería la variación, la forma de escribir la proyección. Y ahora tengo que volver a la dimensión 3, meterme dentro del conjunto una vez más y moverme tal y como se movía la variable x, que es la variable que he usado para proyectar. Y entonces, si me muevo en el conjunto tal y como se mueve la x, yo creo que es evidente que al fondo, en la dirección negativa del eje x, me voy a topar con el plano x igual a 0, y en la dirección positiva, conforme vaya saliendo, me voy a topar como límite con la superficie del paraboloide. Por lo tanto, en este caso, por una parte x igual a 0 es el límite inferior, por otra parte lo voy a escribir momentáneamente así, me voy a tropezar con el paraboloide, ¿vale? Pero claro, el paraboloide tiene como ecuación z igual a x cuadrado más y al cuadrado, y de aquí tendría que despejar la x, es decir, que x aquí es z menos y al cuadrado bajo una raíz, que puede ser la positiva o la negativa, pero como en este caso la x es positiva, pues lógicamente aquí la raíz tiene que ser positiva. Así pues, en realidad este paraboloide lo puedo quitar de aquí y escribir directamente la parte positiva de z menos y al cuadrado. ¿De acuerdo? Así pues, esta integral se va a escribir también, o debe poderse escribir también de esta forma: la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y la raíz de z, y finalmente la integral de z, la integral entre 0 y la raíz de z menos y al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Lógicamente esta es una integral un poquito más, bueno, no sé si es más fácil o más difícil de calcularla. En cualquier caso, bueno, pues tenéis aquí un buen ejercicio para practicar el probar que ambas integrales salen lógicamente lo mismo. Ok. Vamos entonces a seguir con un ejemplo más, y con esto dejamos los ejemplos tridimensionales. El siguiente ejemplo es también otro volumen para, bueno, pues para no complicarnos con el integrando, aunque realmente pues no estoy integrando. Vamos a calcular el volumen entre estas dos superficies, z igual a 4 menos y al cuadrado y z igual a x cuadrado más 3y al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Una vez más, necesito tener claro cuáles son las superficies que tengo entre manos y ver cómo describirlas. Por supuesto, tenemos que tener muy claro, ¿no? Ya vimos en el tema 1 las cuádricas, van a empezar a aparecer cuádricas de todo tipo, así que es necesario tenerlas muy claro. Aquí espero que estéis reconociendo un paraboloide, prácticamente como en el del ejemplo anterior, pero en este caso no es circular, es un paraboloide elíptico, ¿de acuerdo? Y aquí, ojo aquí, lo que tengo es un cilindro a lo largo del eje X, puesto que la variable X no está, un cilindro parabólico, y en concreto, pues si yo dibujo en el plano YZ de qué parábola estoy hablando, pues observar que prescindiendo del 4, z igual a menos y cuadrado sería una parábola que mira para abajo, y z igual a 4 menos y cuadrado pues sería una parábola desplazada hacia arriba que mira para abajo. O sea, sería, prácticamente podríamos verlo como un túnel. Esto sería pues un túnel que corre a lo largo del eje X, ¿de acuerdo? Ese túnel lo tengo por ahí como, digamos, como una cubierta, y luego lo que tengo es un paraboloide de vértice 0, de vértice del origen, que mira hacia arriba, de manera que, bueno, pues tendríamos un paraboloide limitado por el túnel. Tengo aquí el gráfico que podemos ver
¿vale? Que sería aproximadamente ese de ahí. El verde es ese túnel, ese cilindro parabólico que mira para abajo, y luego tendría un paraboloide, que es la superficie inicialmente azul, y luego pues el corte de ambos, ¿vale? El sólido limitado por ambos es lo que he marcado una superficie un poco más de azul intenso o morado, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si miramos desde arriba? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bien, yo creo que es relativamente sencillo mirar que desde arriba, ¿vale? Me voy a encontrar, si miro arriba, el techo, digamos, todo va a proyectar hacia abajo, lo que voy a encontrar es una elipse, básicamente, una curva en el paraboloide. Lo que pasa es que no es una curva en el paraboloide a la misma altura, porque fijaros cómo aquí, ¿vale? La curva va subiendo y bajando, ¿vale? Pero en cualquier caso está dentro del paraboloide. Tengo aquí una visión de lo que se ve desde arriba, que sería justamente eso, sería una elipse. Ahora bien, ¿qué elipse? Y eso no es trivial de encontrarlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la elipse que se puede ver aquí? Bueno, pues la idea en este caso es relativamente sencilla, porque resulta que la elipse que estamos viendo es la confluencia entre el cilindro parabólico y el paraboloide. Justamente ahí donde se corta es lo que se proyecta y vemos como elipse. De manera que lo que podemos hacer es escribir la ecuación del cilindro parabólico, la ecuación del paraboloide, y allí donde se cortan significa que es donde ambas tienen el mismo valor, y eso significa igualar ambas ecuaciones, de manera que me aparecería directamente una igualdad así. Esta es la ecuación del corte y en este caso es la proyección. Fijaros que de alguna forma cuando proyectamos lo que hacemos es perder la z. Entonces una forma habitual de proyectar ecuaciones consiste en igualarles la z, es decir, quitársela y ver qué es lo que queda. Así que la ecuación de la proyección es justamente esa. Esta es la curva, esta curva aparecería sobre la superficie, pero sin z es como si la hubiésemos proyectado. Por lo tanto, esta es la proyección que tengo entre manos. Entonces, bueno, pues voy a especificar exactamente de qué ecuación estamos hablando, puesto que esto es una ecuación, una cónica ahora mismo en el plano xy. Simplemente hago las cuentas oportunas. Esto sería x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4, que de la forma habitual sería x cuadrado partido por 2 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Estaríamos hablando de una elipse de semiejes 2 y 1 de centro del origen. O sea que básicamente estaríamos hablando de una elipse tal que así. Este sería el 2, este sería el 1 y esta sería el recinto en el que estamos proyectando. Estamos proyectando lógicamente la curva y lo que queda dentro es la proyección, porque estoy proyectando un sólido. Bueno, pues una vez más vamos a describir este conjunto en R2 de la forma habitual. Voy a usar una vez más la X y la Y como variables como las constantes, ¿de acuerdo? Esto lógicamente sería menos 2, entonces la X se mueve entre menos 2 y 2, creo que eso es evidente, y la Y se va a mover siempre entre la parte negativa y la parte positiva de la elipse que tengo aquí, que tiene esta ecuación, que sería despejar la Y, en este caso la Y varía entre la parte positiva de 1 menos x cuadrado partido por 4 y la parte negativa de 1 menos x cuadrado partido por 4. ¿Vale? Esa sería la variación para la X. Y finalmente, si nos metemos una vez más dentro del conjunto y nos movemos como se movería la Z, pues observar que el suelo va a ser siempre el paraboloide, lo que está por abajo, y el techo, lógicamente, va a ser siempre la cúpula, este cilindro, este túnel, cilindro parabólico, sería la ecuación de Z. O sea que básicamente este sería el límite inferior, este sería el límite superior y por tanto no tenemos más que escribirlo directamente. La z varía entre x cuadrado más 3y al cuadrado menos igual que z menos igual que 4 menos y al cuadrado. La integral, por tanto, el volumen de este recinto quedaría como la integral entre menos 2 y 2, la integral entre menos la parte negativa y la parte positiva de esta raíz, y luego entre x cuadrado más 3y cuadrado y 4 menos y al cuadrado, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x.
Esta es una integral por el estilo a las anteriores. No son, o sea, no son triviales, no son rápidas de hacer, requiere cambios trigonométricos y demás. Como luego veremos más adelante con el cambio de variable, es relativamente sencilla de hacer cuando uno elige el cambio. Bueno, pues vamos a ver finalmente cómo haríamos el mismo ejemplo, pero ahora proyectando a lo largo del eje Y, que como vais a ver es sensiblemente diferente y algo más complejo. No sería la mejor opción a menos que el integrando obligatoriamente nos pidiera que tuviéramos que empezar proyectando sobre ese eje. Bien, ¿cómo quedaría proyectando sobre el eje Y? Daros cuenta que el eje Y es este, entonces lo que veríamos desde fondo, yo creo que es más o menos evidente que al proyectar ahí lo que vamos a ver es básicamente la parábola que corresponde al plano y igual a 0, es decir, en el plano XZ, ¿vale? Estaríamos viendo esta parábola por aquí y luego de frente estaríamos viendo justamente aquí esta recta que corresponde al techo, digamos, del cilindro parabólico, es decir, estaríamos viendo esto de aquí. Es fácil de identificar estas dos curvas, puesto que para el paraboloide, que era de la ecuación z igual a 3x cuadrado más 3y cuadrado, el y igual a 0 produce automáticamente la parábola z igual a x cuadrado, que sería esta, ¿de acuerdo? Y esta altura de aquí, esto era el cilindro parabólico z igual a 4 menos y cuadrado, y para y igual a 0, que es justamente donde se produce la altura máxima, tendríamos z igual a 4. O sea que estas dos son fácilmente representables aquí. ¿Cuál es el problema? El problema aquí es que una vez que describimos este recinto, cuando vamos a describir la variación de la y, nos damos cuenta de que la variación de la y depende de en qué parte de este recinto nos encontremos. Exactamente lo que ocurre aquí es que la y aquí en esta parte se va a mover dentro del paraboloide y la y aquí en esta parte se va a mover justamente dentro del cilindro parabólico. Os voy a mostrar exactamente qué es lo que se ve en la proyección con estos colores. Fijaros cómo si miramos de frente vamos a encontrarnos que a lo largo de Y aquí tenemos variación en la zona azul y aquí tenemos variación en la zona verde. Por lo tanto, allí donde estemos, la variación de Y va a ser distinta. Por lo tanto, el recinto este que inicialmente hemos descrito o que íbamos a describir, en realidad lo tenemos que describir en dos trozos. Por una parte la zona azul, por otra parte la zona verde. Por lo tanto, necesitamos averiguar quién es esta curva, ¿vale? Bueno, pues para averiguar quién es esta curva, fijaros que esa curva se produce exactamente, justamente, en la intersección, una vez más, del cilindro con el paraboloide. Pero en este caso, como estamos proyectando en Y, lo que hacemos es despejar la Y. Así que lo que voy a coger son la ecuación del paraboloide, la ecuación del cilindro, y voy a despejar la Y, en este caso la Y al cuadrado en ambos casos. Es decir, la primera Y cuadrado sería un tercio de z menos x cuadrado, y en la segunda Y cuadrado sería z 4 menos z. Igualando ambas, voy a obtener una ecuación que me va a proporcionar justamente cuál es la curva, en este caso esa parábola que vemos ahí, cuál es la curva correspondiente. Vamos a hacerlo entonces directamente aquí. Entonces, como decíamos, la proyección en Y nos va a generar, como decíamos, pues por una parte la parábola z igual a x al cuadrado, la recta z igual a 4, pero dentro tenemos la igualdad que teníamos entre y cuadrado y, que era un tercio de z menos x cuadrado, y luego y cuadrado igual a 4 menos z. ¿De acuerdo? Voy a comprobar lo que está bien. 4 menos z, correcto. Igualando ambas cosas tendríamos 4 menos z es igual a un tercio de z menos x al cuadrado, y de aquí se concluye que 12 menos 3z es igual a z menos x al cuadrado. Así pues me sale que x 12 menos x, perdón, más x cuadrado es igual a 4z, así que la parábola que sale es z igual a 3 más x cuadrado partido por 4. Esa es la parábola
que nos aparece justamente ahí. Fijaros que esta altura ya sé que es 3, porque sería un desplazamiento de la parábola z igual a x cuadrado partido por 4. Y ahora sí, en esta región y se mueve de una forma y en esta otra región y se mueve de otra. Entonces vamos a describir ambas regiones. Por una parte necesitamos estos dos puntos de aquí, que son la intersección de z igual a x cuadrado con 4, es decir, x igual a 2. Así que tendríamos que x se mueve entre 2 y menos 2. Este es el abrazo del conjunto que hacemos siempre. Para la primera región, la limitación está entre una parábola y la otra. Así que la z se mueve entre la parábola x cuadrado, que es la que está por abajo, y la parábola 3 más x cuadrado partido por 4, que es la que está por arriba. Y para estas regiones, observar que la y se movía dentro del paraboloide. Dentro del paraboloide significa despejar la y de ahí y va a salir una parte negativa y otra parte positiva, como es habitual en estos casos. O sea que la y va a salir al despejar del paraboloide. El paraboloide lo tenemos aquí. Esta es menos la raíz de 1/3 de z menos x al cuadrado. Y la parte positiva de exactamente lo mismo. Ese sería el volumen que genera esa región. Y luego habría que considerar la misma región de arriba, o sea, x variando entre menos 2 y 2. La z variando entre esta parábola y la recta z igual a 4, es decir, 3 más x cuadrado partido por 4 menor o igual que z menor o igual que 4. Y finalmente, la y aquí se mueve dentro del cilindro parabólico que tiene esa ecuación. Otra vez saldría la parte negativa y la parte positiva de la raíz. Quedando por tanto que el volumen que estamos buscando se escribirá como la suma de dos integrales. La primera integral correspondiente al primer recinto, ¿de acuerdo? Y aquí los diferenciales serían diferencial de y, diferencial de z y diferencial de x, más una segunda integral en la que también describimos el recinto que queda, pues exactamente del mismo modo. Diferencial de y, diferencial de z, diferencial de x. De esta forma, esta suma de estas dos integrales nos daría el volumen. Es un buen ejercicio trabajar estas integrales para hacer todas las cuentas y ver que salen bien, aunque, como ya digo, son bastante tediosas y al final, bueno, pues tampoco es necesario que estéis haciendo integrales que son muy pesadas. Hay que saberlas hacer, hay que hacer alguna de vez en cuando, pero esto se lleva su tiempo, entonces hay que concentrarse en lo que realmente interesa, que es aprender a describir correctamente los recintos en 3D. De esta clase vamos a parar aquí con respecto a los ejemplos en dimensión 3, luego continuaremos con el siguiente sección, que serían los cambios de variables, pero en los próximos dos vídeos voy a hacer una pequeña parada y voy a retomar ejercicios tanto del tema 2 como del tema 3, bueno, pues para, digamos, no avanzar más en las integrales de momento y retomar un poco esos ejercicios. Hasta entonces.